Buenas noches, mi nombre es Giovanni Alberto Castillo Mesa del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Es una unidad 2, actividad uno de control estadístico de la calidad. Vamos a empezar. Herramientas de la calidad y gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no está estable y es necesaria una acción o correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media de los procesos, los límites de control representan la variación del proceso. Entonces, gráficas de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican su proceso más está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestras un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Dice, demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variaciones de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de que realice un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, tres arriba y tres abajo de la línea central. Aquí se puede ver. En rojo están los límites de control superior, en rojo abajo los límites de control inferior y la línea central es la media de todas sus muestras. En estas de aquí hacia arriba son tres desviaciones, de aquí hacia abajo otras tres desviaciones estándar. Aquí hay un ejemplo de una gráfica que hay dos puntos por encima del límite de control superior. Estos puntos están fuera del control, indica que sus subgrupos están arriba de lo esperado. Aquí lo podemos ver, son dos puntos. Los límites de control con límites de especificación no se deben de revolver, ya que los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requerimientos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no estar capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso. Verdadero no es necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad de gráfica. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central con un valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos unos ejemplos de variaciones por casos comunes y por casos especiales. Tenemos tres procesos y de sus causas. El primer proceso nos dice que es hornear un pastel. Entonces, una causa común será el termostato del horno no permite subir o bajar la temperatura gradualmente. Una causa especial sería al cambiar la temperatura del horno, abrir la puerta del horno mientras se hornea se puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Y aquí tenemos otro, registrar información de contacto de cliente. Un operador experimentado comete un error ecuacional, es una variación común. Y una variación especial sería que un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos.
Tenemos otra moldeo por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico es un proveedor. Resulta que variaciones menores en la resistencia de los productos de un lote a otro lote es una variación común. Una especial sería cambiar a un proveedor de plástico menos fiable, llevar a cambio inmediato en resistencia y consistencia del producto final. Aquí podemos ver variaciones por casos comunes versus variaciones por casos especiales. Vemos el primer gráfico que está en control y las variaciones comunes serían estos que están muy cercanos a salir de control, pero aún así están dentro de control. Y las especiales serán estas que están fuera del proceso de control. Aquí podemos ver un creciente, separadas, una hacia arriba, una hacia abajo, o creciente que va de este punto hacia arriba. Entonces muestra una tendencia hacia salir. Las pruebas para detectar cosas especiales en las gráficas de control. La primera prueba sería un punto más de 3 desviaciones con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Entonces aquí vemos un punto fuera. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar el proceso 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control mayor de sensibilidad. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba buscar series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí lo está mostrando. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Ahí tenemos la gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. 14 puntos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos, más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central. Mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos, más de una desviación estándar con respecto a la línea central. Lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y la prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. ¿Qué? Y 8 puntos consecutivos, más de una división estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control, que como lo muestra la gráfica abajo. Tenemos las herramientas de calidad y los tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopila datos continuos o atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos que son binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 2, 34.8 o 0.01. Los valores para la variable de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributo pueden incluir dos categorías, pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributo.
Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributo son frecuencias, se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributo son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos de continuos miden una característica de una parte o proceso como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos pueden ser incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si su peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de una conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una, una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se pueden considerar que todo el panel no es conforme. Datos del proceso sobre atributos o datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa para cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones o fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y dos tirones, tres defectos. Datos del proceso sobre atributos datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Por cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Aquí podemos ver el control, lo que es el SPC, Statistical Process Control, y en la fase de measure phase, en la fase de medición, measure phase, entonces aquí nos indica que estamos en la fase de medición y nos muestran unos datos. Entonces, overview, identify the ACE, identify potential X, verify the measure system for the Ys, understand the current process stability, establishing the current process capacity baseline, partial tool list, process mass, process maps, current state BSM, FileWise, BA analysis, Fishbone, CS matrix, gauge error, control charts, process capacity, risk analysis, and team building tools. Deliverables, process maps, the WISE, potential X, gauge error, current process, capacity baseline, FMAI, update contract. Measure phase. Static process control is the application of static methods to analyze and control the variation of process. We gather data for SPC2. Learn when or your process has changed. Monitor our process to make sure this output doesn't get any worse. Understand what happens if our process improves, so what we can duplicate in the future. SPC stands for Static Process Control. Too often these techniques are applied to outputs, product characteristics, instead of inputs, process characteristics. Often monitoring our outputs is a necessary first step, but input control is the goal.
Measure systems are critical to proper data analysis. Measure variation must be understood and the static control before application of SPC. Measure variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Gauge error. Study or perform to prove the measure variation is not result the measure system operator. For example, if you have the measure of one top 00 mass 10 punto 001 inch, a 30% gauge error would mean that up to 0.0003 inch of variation could be attributed of the measure method. That means that a part that measure is one tag 0.0008 inch within tolerance. Might measure is one tag 0.011 inch outside of tolerance. As a result of the gauge error should be 20% of the tolerance or less. In the past, manufacturers depend on the inspection to screen or non-conformity product. This process products rework and scrap. Inspection doesn't increase quality, it only affects customer any age. Detection tolerance waste. Strategies for prevention are required in today's markets. First mistake proof the process. If a proofing is practical or possible, then control the inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoid waste. And on the multi process, we have the inputs and the process, the outputs. Inputs, tracking inputs allow us to be proactive. We have material characteristics, mold condition, temperature, humidity. And outputs, we have a tracking output for us to be reactive. Probe dimension, yield, and defects. Part of the process control feedback system. The process, the way the 5Ms, man, machine, materials, methods, and a mother nature work together to process the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about the inputs, although some benefit is obtained from the monitor the outputs. SPC is the vehicle for communication information about change in inputs or outputs. Action on the process. Action on the input should be taken to prevent output variation. The effect to action should be monitored and further action taken is necessary. Action on the product. Least economic method. Requires something when the output does not consistently meet customer requirements. Require something to verify efficiency of action of the process. Control charts are used to assess process variation in their source and the monitor control and improve process performance over time. A control chart. Focus attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguish special cause of variation from common cause of variation. Serves as an ongoing control tool for a process. Helps in a process improvement activities by showing when a process is performing well and when is out of control. Provide a common language for discussing process performance. Recognizing source of variation. A control chart is a type of trend chart display data over time with statically determined upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. And a process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable control limits.
Random variation results from the interaction of the step within a process. When the process falls outside the control limits, a special cause may be the reason, and control chart will help determine what type of variation is present within the process. And type of variation, common cause. Some variation is expected in any process, predictable. Natural variation due to random shift in factor they are always present in the process. A slight change in the humidity and 45% to 51%. A slight change in temperature, a slightly different material, a slightly different machine performance, minor tools or machine wear. Then special cause type of variation. Some variation is caused by a variety of significant events, unpredictable. Control chart helps us identify special cause variation. Tool breaks, encourage machine setup, wrong material, significantly different material, significant change in humidity, and 49% to 17, 70%, whatever causes cycle interruption, not the alarm itself, but the cause of the downtime. And case 1, either process in control meets customer specification, voice the process matches voice and the customer. Case 2, in the control boot fails to meet customer specification and cause variation was the reduce. Case 3, meet customer specification but no in control. A special cause variation must be reduced. Case 2, case 4, not in control, failed to meet customer specification, but special and common cause must be reduced. Uh, Control chart types, attributes. Attributes are characteristics of the product evaluated in terms of good or bad, good or no good, etc. Characteristics that are contour variables. Variables are measured characteristics such as leg, wine, thickness, weight, etc. Having trouble distinguishing between variables and attributes. If you calculate average and standard deviation, you are using variables data. If you counting numbers of good or and bad, you are using attribute data. We can see a table, the control chart selection guidelines, a star, type of data, if it's attribute or data variable or data attribute. If if is a variable data, you subgroup size is equal a 1. If you use yes, you use a I and a mirror chart. If it's no, the random standard deviation is range um, n minor or or same to 10. Use a S bar and error chart. And the standard deviation is n growth 10. You use X bar and S chart. And the type of data is attribute date. You the defective or defect. If is this defect, you constant sample size. See, if it's yes, C or U chart. If is no, is U chart. Do you have a user U chart?
defective of defectives. Constant sample size. Yes, is if see if you use NP or P chart, if you say yes, compute sample size. If not, is you have a use P chart. Components of a run chart, similar in appearance to individual and moving range with this exception. And subgroup is similar collection of sample recorded on the chart as one summary value, which is always greater than on value. Example, 5 pies collected, measured, calculate, then plotted as the average of these 5 pies. And range, similar difference on between on one subgroup value and another. Similar to individual and moving range chart except indicate the difference between subgroups. Not individual sample measure help indicate change occurring with a process. Frequency histogram shows a snapshot of the process distribution at the point in the time. Run charts show movement of the process over a period of time. Examples: individuals on moving run chart, sparse and run chart. Central limited term. The sample means will more normally distribute around um, mean the popular average that individual reading X. Distribution of sample means approaches normal regardless of the shape of the parent's population. This this is what make control chart work. Frequency histogram shows a snapshot. Oh, I see. Attribute control chart. P chart controls the fraction of conformity defective. The fraction nonconformity is the ratio of the quantity nonconformity divided by the quantity of part inspected. Sample size may vary. NP chart control the number nonconformity defective. Sample size is constant. C chart control the number of nonconformities defects. And nonconformity is a single quality characteristic that doesn't not conform to required sample size is constant. U chart control the number of nonconformities defect per unit sample size may vary. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer view of the spread acceptable. Range of the product attribute or a process results. The process variation exceeds specification and defectives are being made. The process is just meeting a specification 0 talk 3% defective are estimated to be made. More if the process is not centered. The process variation is less than specification. However, defectives might be made in the process is not centered of the target value. CPK less 1, then non-conformity process are being made. CPK is same or greater 1, then 99.7% or more the process will be within the specification limit. Those short-term Six Sigma achievement guarantee long-term success. Over time, the process areas may change which will degrade capability and the process spread may increase in size due to a deterioration of the process. Both circumstances can degrade capacity and increase the likelihood of defects. Consequently, yield drops and costs go up. The average short-term to long-term century error for a typical process will average 1 times 5 deviation.
This amount of shift or drift is inevitable and has to be accounted for during the design cycle of the process, product, or service. Ordering precisely represent in distribution of the process in the output data. The total process variation is divided in short-term and long-term components. Sigma short-term is the metric for the process in each element. Sigma long-term measures the effect of all process variables. Six Sigma long-term and versus short-term. Change in environment, equipment, and material causes the process to have a variation over time. Variation includes variation in mean, standard deviation, and distribution. Even excellent process will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average in 1.5 deviation. Process shift caused by change in calibration, supplier, equipment, process drift. Caused by change in temperature change, tool wear, contamination build-up, and depletion of reactant. reactant. Comparison of long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process with six standard deviation process capability. This means that this process has capability to produce about two defects per million opportunities. The capability of the process after a while will degrade to 4.5 standard deviation if the if it behaves typical. This corresponds to the 3.4 defects per million opportunities. This means that 25% of the inherent short-term capacity is low due to normal process entry error that's occurring over time. Another example comparing long-term and short-term process capability assume that the data collected on solder joint height is normally distributed. An analysis of the data shows that the average of the distribution is 5 um, millimeter, and the standard deviation is 0.5 millimeter. For reliability purpose, the customer needs solder joint height between 3.5 m and 6.5 millimeter. With the given information, we can calculate the CPK and the turn, calculate the short-term capacity of the process. Effect of the 1.5 sigma shift in mean. From the previous slide, we know that our short-term capability is at 3 sigma, which means that 99.73% of the solder height are within specification and 0.27% are out of the specification limit. To illustrate the impact of the 1.5 sigma shifted long-term capability, we can adjust the calculate mean by more or less 1.5 standard deviation, yielding 4.25 millimeter and 5.75 millimeters, and plot this shifted distribution together with the original plot. This can be seen on the next slide. Comparison of long-term and short-term
Capability, oh, yes. Ahora veremos las gráficas XR. Puedes utilizar, puedes utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes, de piezas, tiempos de llamadas o de presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted puede interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro de proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Aquí hay un ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en la que está bajo control realiza una gráfica de control XR. Bueno, las soldados de la máquina de impresión están dentro de control y para eso vamos a realizar una gráfica XR con los datos que nos muestran en el Minitab, que representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó una temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Bueno, vamos a ir a Minitab. Aquí estamos en Minitab. Ya tenemos aquí los datos. Nos vamos a estadística, control chart, en variables de gráficas de variables por subgrupos. Vamos a coger X bar R, X bar R, la seleccionamos. Entonces aquí vamos a temperaturas de máquina. Tenemos los 5 subgrupos que ocupamos. En este caso vamos a poner gráfico como XR y vamos a cambiar por temperatura. Temperatura. Y aquí en S-Bar Air Option vamos a Test y vamos a seleccionar todas estas. Por default no vienen seleccionadas, pero nosotros ya las seleccionamos, que son todas las que explicamos anteriormente en los slides de cada estas de las cosas. Entonces le damos OK y le damos OK otra vez. Entonces aquí tenemos la gráfica, aquí está la gráfica X y la gráfica perdón. Primero debemos revisar la gráfica R para ver que todos los rangos estén dentro de. Entonces podemos ver que está controlado, no hay ningún punto fuera, por lo tanto podemos decir que nuestro proceso está bajo control. Entonces, muy bien. Aquí podemos ver si seleccionamos uno de estos puntos, podemos ver que nos dice los rangos y qué rango es y cuánto tenemos de rango. Aquí podemos ver el límite inferior de 0 a 7.8 y la media de los rangos es 3.69. Aquí para las X tenemos 22.688 y 26.945 que viene siendo temperatura y la media de 24.816 y todos estamos en control. Entonces seguimos. Vamos a este.
Entonces aquí está, aquí, aquí está la gráfica. Entonces podemos decir que estamos dentro del control con esta gráfica. Nos vamos al siguiente ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío en megapascales MPa de su máquina de montaje está bajo control. Debemos realizar una gráfica XR y con los datos que nos vamos a revelar en el tab. Aquí también representa 125 días consecutivos. El de instrucciones son de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces en este caso vamos a tomar 6 subgrupos. Entonces vamos a ver aquí. Ya tenemos los datos. Nomás estadística. Quality control chart. Subgrupos. Y vamos a tomar una gráfica R. Entonces aquí ya no es temperatura. Vamos a succión. Vamos a hacer 6 variables. Igual aquí en labels le vamos a poner succión. Y vamos a hacer en test. Vamos a seleccionar todos. Bueno, ya están seleccionados. Le damos OK, OK. Listo. Entonces, aquí tenemos en el R tenemos 2 puntos fuera. De hecho, aquí nos lo marca. Nos da un estado. Nos dice que en el test 2 o en el R hay en el punto 9 hay un dato que falló, que es 94 y 95, que vienen siendo esos dos. Si los seleccionamos, aquí está 94 y 95. Están fuera de rango. Y si nos vamos a la X, también el test 1 y test 2 nos muestra que está fuera de rango. En el primer punto está 3 desviaciones estándar fuera de la línea del de este, entonces falló. Este viene 66.7, viene siendo este de aquí. Y este de aquí, que es el 52. Aquí está, 52. El punto 9 en la columna está fallando. Y aquí están marcados los dos. Entonces podemos decir que, aún así con estos datos, podemos decir que tenemos un proceso más o menos estable. Necesitaremos revisar por qué estos se salieron. Si fue una falla de la máquina o se elevó la temperatura, hacía frío, no sé, cualquier cosa. Entonces nos vamos al siguiente. Gráfica XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de más de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es de 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la medida del proceso, grafica la X y la desviación estándar del proceso, grafica la S, a lo que largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o de presión sanguínea de los pacientes de un hospital a largo tiempo. Entonces, las gráficas X y S se muestran juntas porque ustedes deben interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine correctamente los datos de los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el conjunto del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí nos dice un ejemplo de una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de presión están bajo control. Hay que realizar una gráfica XS con los siguientes datos que vamos a tener en mi tab, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes en un total de 1250 temperaturas. Ok, y tenemos la gráfica, pero lo vamos a ir a hacer en Minitab.
Entonces aquí está mi tab, ya tenemos los datos, estadística, control chart, nos vamos a variables subgrupos, vamos a agarrar XS. Entonces nos dijo que las temperaturas, aquí las tenemos, y tenemos 25 grupos. Aquí le vamos a poner temperatura, ya está. Y aquí hay que seleccionar todos, y que ya lo tenemos seleccionado. Ok, pues aquí tenemos la gráfica. Si podemos ver, no tenemos en lo que es en la división estándar, no tenemos ni uno fuera. Más sin embargo, en la X sí tenemos uno fuera, pero pues se puede pasar ya que las versiones están dentro. Yo puedo decir que tenemos un control estable, aunque tengamos un valor fuera en las X. Y aquí nos muestra también el resultado. Nos dice que el test 1, que viene siendo esta, tiene un punto fuera por 3 desviaciones estándar después de la línea o separado de la línea central. Y nos dice cuál es el punto, que es el punto 38. Aquí podemos ver los números y aquí está el 38. Entonces nos vamos otra vez a la presentación. Entonces aquí nos dice que una empresa que produce tarjeta electrónica requiere analizar si el nivel de succión o presión del medio de vacío medido en megas pascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Nos pide realizar una gráfica XS con los datos que vamos a tener en Minitab, los cuales representan 30 días consecutivos, los cuales se tomó una succión de 25 máquinas de montaje, en lo que se tomaron 750 datos. Okay. 25 máquinas. Vamos a Minitab y ya lo tenemos aquí. Vamos a Control Chart, subgrupos S. Seleccionamos succión y presión, pues tenemos 25 subgrupos, igual ya tenemos seleccionado el test y le damos OK. Aquí nos puso temperatura, pero también lo podemos cambiar aquí directamente y aquí le ponemos succión. Okay. Y pues esta también podemos ver aquí que las divisiones estándar todas están dentro. Nos vuelve a mandar un punto fuera, que es el punto 3, perdón, es 3 y es el punto, la muestra 21. Entonces nos está diciendo que está fuera la muestra 21. Aquí nos dice por qué. El test 3, que es al test que se refiere, nos dice 6 puntos en una columna o si columna están incrementando o todos decreciendo. Ok, entonces detectó los 6 puntos crecientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces para él lo detecta como algo que va a salir fuera. Entonces estamos dentro del control, pero en este pedazo no. El test 3 falló. Entonces aquí nosotros tenemos que decidir qué fue lo que falló. Bueno, revisar qué fue lo que falló. Si fue un paro, algo en el que pasó en la máquina, algo que pasó con el producto, con el operador o cualquier otra cosa. Entonces aquí ya nos mete los límites. 4 es el límite superior, inferior y la media igual para las versiones estándar que tenemos aquí. Entonces ya terminamos con este. Y pues aquí podemos ver la otra gráfica. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.